Saludos amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a tratar sobre mis conversaciones con Monseñor Francisco José Arnaiz. Monseñor Francisco José Arnaiz, sacerdote jesuita, nació el 9 de marzo de 1925 en Bilbao, España, y murió el 14 de febrero de 2014 en Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Fue uno de los sacerdotes más preciados en la República Dominicana, país al que arribó en 1961 y que ha sido un ejemplo de sacerdote, maestro, pastor, intelectual, escritor, orientador y amigo. Desde muy joven, Arnaiz ocupó importantes cargos, entre los que se destacan desde 1949 a 1952, formador y profesor del Seminario San Ildefonso en Aybonito, Puerto Rico. De 1959 a 1961, rector del noviciado uniario San Estanislao de Cosca en La Habana, Cuba, y director de la Casa de Ejercicios San Ignacio de Loyola en La Habana, Cuba. Un grupo de sacerdotes fueron expulsados de Cuba después del triunfo de la revolución de Fidel Castro. Se radicaron en la República Dominicana a principios de la década del 60 del siglo pasado y encontraron en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y en la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas dos organizaciones con bases en todo el país, y ellos se entregaron para dar sus conocimientos ideológicos para la formación de trabajadores, sin tener ellos el protagonismo, sino dejando eso a los líderes sindicales cristianos de la CAS. Monseñor Francisco José Arnaiz participó en una generación de sacerdotes jesuitas que, sin abandonar su vida religiosa, se dedicaron a dar educación y orientación a los trabajadores del campo y la ciudad en la República Dominicana. Entre ellos estaban Manuel González Quevedo, Carlos Benavides, José Llorente, Fernando Arango, Francisco Guzmán, entre otros. Luego se unió el padre José Luis Alemán. Todos eran sacerdotes jesuitas. Tuve la ocasión de conversar con el padre Francisco José Arnaiz en diversas ocasiones desde que llegó al país hasta su muerte. En diciembre de 1961, el padre Francisco José Arnaiz llegó al país por primera vez. Él redactó 41 esquemas de predicación dominical basado en la nueva encíclica de aquella época, Madre y Maestra, que sirvió de orientación a los sacerdotes para sus prédicas en las misas de los domingos. Luego fue nombrado director de la Casa Social de Jesuitas junto a los padres Carlos Benavides, José Llorente y Francisco Bartolomé. Desde 1962 al 64 fue fundador y director del Centro de Información Social, CIAS, en Santo Domingo, asesor de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, y de la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas, FEDELAC.
de 1964 a 65, rector del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo. El padre Arnaiz, junto con José Llorente y Carlos Benavides, se puso al servicio de la educación sindical en el Instituto Nacional de Formación Agraria y Sindical, INFAS, de la CAS. Muchos cursos se realizaron en la Casa Manresa, en el kilómetro 12 de Jaina. Arnaiz era para los temas de doctrina social cristiana y Benavides para principios filosóficos y Llorente para economía y cooperativismo. El grupo de sacerdotes extranjeros y dominicanos que se dedicaron a lo social y en especial al sindicalismo encontraron en la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos CAS un grupo de jóvenes veinteañeros en esa época que tenían formación espiritual y material. Henry Molina, José Gómez Cerda y Porfirio Zarzuela se habían formado en la Juventud Obrera Católica, la JOC, y en la Acción Social. Gabriel del Río acababa de salir del Seminario Santo Tomás de Aquino. Henry Molina y José Gómez venían del exilio contra Trujillo y se habían capacitado en sindicalismo y política en el exterior, con líderes como Rafael Caldera, Luis Herrera Campins, Arístides Calvani, Emilio Máspero, Eduardo García, José de Jesús Plana y otros políticos y sindicalistas venezolanos. El trabajo conjunto entre los líderes sindicales cristianos dominicanos y los sacerdotes sociales fue fructífero, productivo y coherente. A fines de febrero de 1962, el padre Arnaiz sustituyó al padre Manuel González Quevedo como director de la congregación Mariana Javier. Qué eficaz es cuando se unen la fuerza de la inteligencia con la fuerza obrera de la producción para formar militantes sindicales honestos y capacitados. El padre Francisco José Arnaiz, además de sus responsabilidades en el Seminario Santo Tomás de Aquino y otras tareas de diversas parroquias, dedicaba tiempo para participar en cursos, seminarios, charlas y conferencias sobre los principios y valores del cristianismo social. Cuando el padre Arnaiz era rector del Seminario Santo Tomás de Aquino, me invitó en 2 ocasiones para que dictara conferencias a los seminaristas y yo traté 2 temas especiales. Uno era sobre la organización de los trabajadores dominicanos y la otra sobre el sindicalismo cristiano y el papel de los laicos en el aspecto social. La participación directa y pública de esos sacerdotes jesuitas, encabezado por el padre Arnaiz, identificado con los trabajadores, inspiró a que profesionales también asesoraran a los sindicatos cristianos, como fue el caso del doctor César Estrella Sadalat, el economista Freddy Madera, Ezequiel García Tatis, Ignacio Miranda, Bienvenido Brito, Giuseppe Rimole, Flavio Darío Espinal en Santiago, el ingeniero Krawinkel y otros talentosos profesionales quienes sirvieron sus servicios gratis para los trabajadores. Ninguno de ellos nunca cobró un centavo, ni como técnico, ni como especialista, ni como profesores. Monseñor Arnaiz explicaba las encíclicas sociales, la doctrina social de la Iglesia, también sobre temas cotidianos como el derecho a la asociación de los trabajadores,
el contrato colectivo y la huelga. Le decía a los dirigentes sindicales que le consultaban que el sindicalismo es algo maravilloso para hacer el bien a los que necesitan, pero no debían olvidar la parte espiritual y que el conjunto de la acción y la espiritualidad formaban dirigentes capaces y honestos. Los jesuitas tenían un local en la avenida Independencia en Santo Domingo, que era el centro de estudio donde Arnaiz llevaba a dirigentes sociales para darle explicaciones sobre temas doctrinales y mostrarle libros de una extensa biblioteca que ellos tenían en ese local. Conversé con él en el restaurante Vesubio en Santo Domingo. Él estaba en compañía de Monseñor Agripino Núñez. Yo estaba con dos amigos sindicalistas italianos, Albino Gorini y Francesco Orsomando, y toda la conversación entre ellos fue en italiano, idioma que Monseñor Arnaiz dominaba junto con el francés y por supuesto el latín. Con Arnaiz podríamos conversar sobre el sindicalismo, la doctrina social cristiana, pero también sobre intelectuales como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier o de Giorgio Lapira, de las cuales él era muy conocedor de estos intelectuales cristianos. Una vez conversé con el padre Arnaiz y le cuestioné por qué ese equipo de jesuitas se comprometía con la Confederación de Sindicatos Cristianos y la Federación Dominicana de Ligas Agrarias Cristianas. Y él me respondió que ellos tenían experiencia, especialmente en España y Cuba, pero siempre habían tratado a trabajadores en forma individual, porque el sindicalismo cristiano nunca floreció ni en Cuba ni en España. Sin embargo, en la República Dominicana encontraron una organización sindical fuerte, representativa, con miles de afiliados. Era una tierra fértil para propagar la doctrina social cristiana. El padre Arnaiz fue desde 1975 al 2002 secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Asistió a todos los diálogos sociales y fue presidente de la Comisión Doctrinal. En 1988 fue designado obispo auxiliar de Santo Domingo, vicario episcopal para la Universidad Católica de Santo Domingo, siendo consagrado en Roma por el Papa Juan Pablo II, junto con Monseñor Benito de la Rosa y Carpio, quien después fue obispo en Higüey y en Santiago. El 6 de enero fueron proclamados obispo y presentados en la capital de Santo Domingo el 21 de enero de ese mismo año, 1988. Desde 1990 al 1995, el padre Arnaiz fue presidente del Departamento de Vida Consagrada del CELAM, o sea, el organismo que agrupa a los obispos de América Latina, y presidente de la ADA, la Asociación Dominicana de Autoevaluación y Acreditación en las universidades privadas, y encargado de la cátedra Monseñor Veras en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Monseñor Francisco José Arnaiz fue un promotor, actor y orientador de la educación de cientos de estudiantes y de sindicalistas dominicanos, orientador. Además de eso, sembró en el desarrollo espiritual y educativo del sindicalismo cristiano. Conversé
mucho con el padre Arnaiz cuando él ganó el premio Caonabo de Oro que organiza la Asociación Dominicana de Periodistas y Escritores, ADPE, que ahora se llama ACP, presidida en esa época por el doctor Salvador Pitalú Aníbal, de la cual yo era miembro de la directiva. Actualmente soy el presidente de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. El padre Arnaiz escribió 20 libros. Entre los que más se destacan está Dinámica Egocéntrica, de 1967, María Esponsa Spiritus Santi, de 1967, Los ejercicios espirituales del hombre de hoy, en 1973, Datos y análisis para la historia, de 1981, Albores de la Fe, de 1989, San Ignacio de Loyola por dentro, 1991, Más luces que sombras, de 1989, Bitácora, Yelmos y Cruces, de 1992, Catecismo y Catecismos, de 1993, El Cardenal Veras Rojas, 1994, Jesús de Nazaret, 1996, Lecturas Pascuales, de 1997, San Ignacio de Loyola, Maestro de la Vida en el Espíritu, 2001, El Celibato, 2003, Fisonomía de Cristo, 2005, y La madurez de los pueblos exige tiempo, de 2006. Esos son los principales libros que escribió el padre Arnaiz. Como columnista del periódico Listín Diario de Santo Domingo, empezó a colaborar en diciembre de 1966. Primero en el suplemento sabatino y después en la página de opinión. La columna llevaba el título de Pensamiento y Vida, por tocar temas teológicos, filosóficos, culturales y hacer comentarios sobre la vida nacional. Publicó más de 1,650 artículos, casi la mayoría en el periódico Listín Diario. El 27 de septiembre del 2003, siendo ya obispo emérito, fue designado titular de la cátedra Cardenal Peras sobre Iglesia y Mundo Moderno en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra e investido como doctor honoris causa. Según me dijo mi amigo el padre Domingo Legua, quien es de la Pastoral Social, Francisco José Arnaiz en su juventud estudió psiquiatría en los Estados Unidos. En un acto que realizó la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos en la Catedral de Santo Domingo, Monseñor Arnaiz dijo: en la actualidad, los sindicatos de trabajadores han olvidado que uno de sus objetivos es luchar por las reivindicaciones sociales de los obreros. Podrán surgir nuevos sacerdotes sociales que se interesen en cooperar con el sindicalismo dominicano, o aparecerán sindicalistas que quieran coordinar sus actividades con representantes de la Iglesia Católica. Conversar durante varias veces con Monseñor Francisco José Arnaiz ha sido para mí una gran experiencia por lo mucho que aprendí de él. Hasta aquí mis conversaciones con Monseñor Arnaiz, obispo y hombre de pensamiento intelectual y dedicado en parte de sus labores a orientar
a los trabajadores dominicanos.